Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Y resulta que no hay solo una única salida, sino que es necesario que también hoy por hoy la ciudadanía se organice y pueda de una vez por todas, pues decir, ya basta de todas estas irregularidades que están causando tanta inconformidad, tanta desconfianza y ese temor a la falta de legitimidad de los procesos. Efectivamente, el hecho de que el actual CNE haya sido constituido de manera ad hoc, ¿sí? Queriendo que sea un proceso interino, y con eso se solucionaba un problema anterior, pues lo que estamos viendo es que está más bien aplazando más y más los problemas de fondo. Y en el país, lamentablemente, estamos mal acostumbrados a pensar que una acción puede cambiar las circunstancias, pero no, si es que se estaba atropellando un proceso institucional, pues obviamente a la corta o a la larga iban a haber estos resultados. El tema electoral es un tema que requiere de muchísima especialidad, de muchísimo, además, conocimiento, responsabilidad con lo que sucede y, digamos, aventurarse a lanzar un proceso telemático en donde se usen dispositivos, en donde haya una autenticación remota, digamos, con tan poco tiempo, realmente me parece, por decirlo menos, un tema de irresponsabilidad. Aquí la Corte Constitucional, por supuesto que puede pronunciarse, por supuesto que puede dar luces y claridad respecto a un proceso desde el principio mal concebido, ¿sí? Porque ese hecho de querer, digamos, cambiar un CNE en determinado momento por figuras que no respondían a aquello que en la Constitución decía, que sean imparciales, que sean personas independientes y que desde el deber ser tengan que cumplir con esta función electoral tan importante para la democracia de un país, pues desde esa misma concepción estuvo mal habida, mal concebida y tal como lo ha dicho quien me antecedió en la palabra, pues el hecho de además que se siga postergando, que se den todas estas prácticas que todos conocemos, que no son normales, que a todos nos escandalizan, pero que muy a nuestro pesar nadie hace nada. Doctora, momento. A ver, la Constitución de la República en este caso es bastante clara en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado de realizar y dirigir el proceso electoral. Obviamente que la Constitución de la República no es reglamentaria y todas las reglas de juego están desarrolladas en el Código de la Democracia. Y a partir de ahí podríamos dar algunos comentarios al respecto. El primero de ellos. Supuestamente ha existido un ataque cibernético, un hackeo a la plataforma que se utilizó para el voto telemático. Y en ese sentido se ha declarado la nulidad de las votaciones. Pero si uno revisa las causales del 143 del Código de la Democracia, ninguna encajan en las causales respecto de la anulación de las votaciones. Porque de hecho no perdón un ratito, doctor. No. Enrique Pita dice que ahora sí, con esta causa superviniente de que el escrutinio fue equivocado, peor lo que acaba de oír ahora, según Cabrera, de que los votos de unos se cruzaron con otros, lo que vino de una jurisdicción le pasaron a otro y viceversa, eso entra en la causal, en el numeral 3 del 143. Cuando hay esa adulteración de datos, se pueden repetir las elecciones, se deben repetir las elecciones. Al principio no había conocimiento de eso, era solamente que había votado la mayoría, que no había votado, que no todo el mundo tuvo acceso, que se atrasó. Ahora la cosa es peor, o sea, en otras palabras, hubo fraude en el sistema informático, punto. En ese contexto, Carlos, que se decidan, porque al principio decían del hackeo, ahora ya nos hablan de adulteración, suplantación. Correcto. De las actas de votaciones. Exacto. Pero ahí tenemos un problema, porque una cosa es el acta que tú tienes de las votaciones al momento del escrutinio y otra cosa es el acta o el resultado que te arroja el sistema informático. Cuestión que no cumple con los requisitos de un acta que justamente se da en el marco de un proceso electoral. Ya, con un Así agravante. Que también se está hilando muy fino. Con un agravante. La Constitución dice, como usted recuerda, que se debe proceder a la realización de las elecciones y legar para eso al CNE según el Código de la Democracia, etc. Pero la Constitución dice, como una norma específica, que los asambleístas se elegirán en primera vuelta. Si repiten las elecciones para asambleístas en el exterior,
Están violando la Constitución, porque están eligiendo asambleístas, no todos, no uno, dice asambleístas, en la segunda vuelta. No, ese solo artículo no bastaría para decir, esto es inconstitucional, no lo pueden hacer. Bueno, ahí podríamos discrepar al respecto, porque el Código de la Democracia también te permite la nulidad de las votaciones, pero cuando existe causal, y eso no supone que las votaciones se contrapongan con esta disposición constitucional. Ahora, ¿qué es lo llamativo? Y aquí voy con dos comentarios. El primero, si estamos hablando que ha existido una alteración de los resultados de las votaciones o una alteración de las actas de las votaciones, ¿por qué solo se repite para el caso de asambleístas y no se repite para el caso de presidente y vicepresidente de la República y para la consulta del Yasuní? Primer punto. ¿Le puedo contestar? Segundo. ¿Le puedo contestar? Voy a hacer de Claro. CNE. Porque en ese caso las diferencias son tantas que si se repite la votación para presidente y consulta en el extranjero, con la cantidad de votantes que hay, no alteran los resultados. Por eso. Entonces, es innecesario. Ya. Ese es justamente lo que te dice el 148 del Código de la Democracia. Te dice, si es que esto no afecta en más o menos el 30% y no alteran los resultados, no se repetirán. Cuando sea menos, ahí sí, ya. Ese podría ser la salida jurídica que tenga el CNE. Pero vamos con otro punto. Dele. Lo que tiene que ver con el momento en el que se tienen que repetir las votaciones. Y ahí tenemos dos interpretaciones. Hay quienes dicen que esto se debe realizar en los 10 días a partir de la declaratoria de la nulidad. Otros dicen que debe ser los 10 días para declarar la nulidad y llevar a cabo las votaciones. Pero ahí tenemos un problema. Si solo es el acto para decir que se va a repetir las elecciones y no tienes un plazo tope, eso significaría que inclusive después de la segunda vuelta electoral puedes hacerlo, porque Correcto. el Código de la Democracia también te tiene ese vacío. Y eso incluyamos un tercer tema. En el Código de la Democracia no estaban previstas este tipo de irregularidades respecto del voto telemático. Así que existen vacíos normativos que está tratando de superar el Consejo Nacional Electoral. Y esto nos ha llevado a buscar la causal de nulidad y con aquello repetir las votaciones, siendo bastante llamativo que las supuestas irregularidades sean respecto de las votaciones en Europa, pero de un plumazo te bajaste todas las votaciones en el exterior, incluyendo los de América del Norte, de Canadá, Estados Unidos e inclusive los de América Latina. Entonces vemos que aquí prácticamente se están repitiendo las elecciones en las 3 circunscripciones del exterior. Doctor, siendo así, ¿cabe lo que aquí se ha insinuado? Perdón, usted que es constitucionalista, requerir una opinión, hacer una consulta sobre esto a la Corte Constitucional, dado lo inédito, grave y urgente del caso, y en el evento de que se hiciera, la Corte se pronunciaría, no diría, no, CNE primero, o nos tomaremos nuestro tiempo. ¿Cómo hacemos? Desde ningún punto de vista, Carlos, aquí la Corte Constitucional no tiene nada que ver. ¿A través de qué mecanismo? ¿Que presenta una acción de interpretación constitucional para que interprete qué? Si aquí no es un problema de constitucionalidad, sino un tema de legalidad, de que no se ha aplicado bien una causal para declarar la nulidad de las votaciones. Para que interprete si es procedente, dado lo que ha pasado, elegir asambleístas en segunda vuelta, cuestión contraria a lo que dice la Constitución. Que es porque hubo una causal válida para anulitar las elecciones. No importa, pero eso los va a llevar a violar una norma constitucional superior. No se elegirán asambleístas sino en primera vuelta. Aquí tenemos un problema, Carlos, que si planteamos la vía sería acción de interpretación. ¿Y sabe quién puede presentar acción de interpretación? Solo las funciones del Estado. ¿Y quién representa la función electoral? El Consejo Nacional Electoral. ¿Cree que la señora Tamain va a presentar esa acción de interpretación? No lo va a hacer. Así que a menos la vía constitucional yo no la veo, y más bien aquí lo que se debe resolver es en la cancha del Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí el Tribunal Contencioso Electoral ratificará la decisión tomada por el CNE o en su defecto revocará y dejará esos resultados en firme. Ustedes habrán visto, mi posición cambió en esta materia, porque los elementos de juicio cambiaron.
y al principio era partidario de que las elecciones se repitan, porque evidentemente una mayoría no había votado. No, resulta que la mayoría sí votó. Después de que se repitan, porque no se habían respetado ciertos procedimientos, la cosa fue peor. Ya lo hemos demostrado, ahora aparecieron que no se respetaron los escrutinios, resultados, y luego que se cruzaron votos de unos a otros hasta finalmente conseguir lo que se proponía el CNE. No saber de quiénes son los votos, cuestionar los datos como algo fraudulento e ir a una votación en la cual le van a dar, con esa mayoría correísta que funciona, 3 asambleístas que perdieron y que normalmente, por las razones que acaba de exponer William Murillo, ganan cuando hay una votación presencial vía papeletas, etcétera. No solo porque se ponen primero en la fila, sino porque tienen todavía una serie de contactos y redes en consulados y sistemas organizativos, producto de un trabajo de 10 años de dictadura y una serie de concesiones y beneficios que los cuales tienen todavía claros en la retina a los migrantes. Bueno, eso es lo que va a avalar el CNE con su decisión, eso es lo que no tiene tiempo de impedir el TSE, y eso es aquello sobre lo cual no se puede pronunciar la Corte Constitucional. Ergo, vamos a tener elecciones de asambleístas en segunda vuelta, contrarias a lo que dispone la Constitución de que solo sea en primera vuelta, por la irresponsabilidad o confabulación del CNE, que nadie puede tocar ni juzgar, sino la próxima asamblea cuando lo destituya, y ya no servirá para nada. Por lo tanto, frente a los hechos consumados, lo único que cabe recomendar a los votantes en el extranjero, esta vez, es concurrir en el caudal que lograron votar telemáticamente, aunque sea mucho más complicado, para saber si en las urnas esta vez ellos hacen respetar lo que decidieron telemáticamente. Muy complicado, pero no imposible. Recuerden una consigna: organizarse es comenzar a vencer.